Muy buenos días. Para mí es un honor y una gran oportunidad estar con ustedes, estudiantes del curso de microbiología del doctor Ferrera. Yo agradezco muchísimo al doctor Ferrera que me dé la oportunidad de hablarles sobre un grupo importante de organismos que son los nemátodos y sobre todo de las interacciones que estos organismos tienen con otros microorganismos que habitan el mismo nicho ecológico que es el suelo. Los nemátodos en general, ustedes cuando les pregunten, simplemente tendrán que decir que son organismos pluricelulares. Son verdaderos eucariontes, animales invertebrados, con simetría bilateral, quiere decir que tienen un lado derecho, un izquierdo. No están segmentados, a pesar de que la cutícula parece como si fueran segmentos. Estos incisuras solamente son en la epicutícula. Estos organismos tienen todo un sistema digestivo, un excretor, un nervioso, un muscular y un sistema reproductor. La mayoría de estos organismos se reproducen sexualmente, por eso se dice que son dioicos, porque hay hembras y machos. ¿Qué no tienen? Pues no tienen un sistema circulatorio ni tampoco un sistema respiratorio. ¿En dónde habitan? La gran mayoría de todos los nemátodos se encuentran en el mar, pero también los encontramos en agua dulce y suelo, que ahí es donde nosotros vamos a hablar un poquito más de los que están en el suelo. Pero tenemos que conocer también que existen especies parásitas de animales, del hombre y de plantas. Este grupo de organismos pertenecen al filum Nemata. Tienen diferentes hábitos alimenticios o diferentes hábitos tróficos. Unos son bacteriófagos y pertenecen básicamente los nemátodos miembros del orden Rhabditida y familia Rhabditidae. Este tipo de organismos con este tipo de hábitat son muy abundantes en suelos donde hay bastante materia orgánica. Ustedes pueden hacer una extracción de suelos con abundante materia orgánica y van a ver que los que más predominan son los bacteriófagos. Pero también va a haber organismos con otro tipo de alimentación, que son a través de hongos. Y este grupo se le llama micófagos. Dentro de los nemátodos de interés para nosotros, sobre todo en interés de agricultura, están los miembros del orden Afelenquina y los miembros del orden Tilenquida, y donde vamos a encontrar varias familias en ese grupo. También tenemos al otro grupo que son los omnívoros. Los omnívoros generalmente pertenecen al orden Dolilainida. Este grupo de nemátodos es el segundo grupo que tiene estilete, pero en este caso es un odontoestilete. ¿Por qué? Porque crece a través de como si fuera un diente. Nace en el procorpus, en la parte anterior del esófago, y conforme va desplazándose hacia la parte anterior o cabeza para reemplazar al odontoestilete que fue primero, que fue del segundo, del tercero o cuarto estadio. También tenemos en el suelo a otro grupo de nemátodos que son los nemátodos predatores. ¿Qué significa esto? Son nemátodos que se alimentan de otros organismos, inclusive nemátodos. ¿Y a qué grupo pertenecen? Básicamente al orden Mononquida y al orden Diplogastérida. Y finalmente, los nemátodos que nosotros tenemos mayor interés son los nemátodos parásitos de plantas. Estos nemátodos se caracterizan porque se tienen un estilete, pero es estómato-estilete. Quiere decir que ese estilete
se origina en el estoma. Por eso se les denomina así. Es un estilete, estómato-estilete, y pertenece básicamente los nematos que están dentro del orden Tilenquida. La presencia o abundancia de estos diferentes grupos de hábitos tróficos, de nematos de hábitos tróficos, pues dependerá del nivel de alteración de los suelos. En suelos de bosque, en suelos de selvas, las poblaciones están en equilibrio y existen básicamente nematos del grupo Dorilaimida, muy pocos a veces parásitos de plantas. Pero cuando los suelos son alterados por la actividad del hombre, por uso de maquinaria, por incorporación de agroquímicos o fertilizantes, muchos de estos grupos desaparecen y dominan algunos otros, como son los nematodos parásitos de plantas. Aquí ustedes pueden ver los diferentes enemigos naturales de los nematodos, desde los hongos, las bacterias, los nematodos predadores, los tardígrados, que son artrópodos, y los ácaros. Todos estos interaccionan en el suelo donde habitan los nematodos, y muchos de ellos obviamente son factores de equilibrio de poblaciones. Dentro del grupo de los nematodos de importancia para nosotros son los miembros de la subfamilia Aphelenchidae. En este caso tenemos al género Aphelenchus. Este género es de hábito micófago, cosmopolita, lo encontramos en diversos tipos de suelo, y nosotros debemos estar alertas con la presencia de este género, porque se alimenta de micorrizas. Estos hongos, como ustedes saben, ayudan a las plantas a la captura de ciertos compuestos que les favorecen al crecimiento. De la especie más conocida de Aphelenchus está Aphelenchus avene. Y simplemente no vamos a analizar con detalle las características de esta especie, porque pues no es el objetivo, pero lo único que yo les puedo decir es que cuando vean a un Aphelenchus, traten de ver el ancho del metacorpus, que casi es el ancho del cuerpo. Su estilete, estómato-estilete, no tiene nódulos. Los machos presentan una ala caudal o bursa, y la hembra presenta un solo ovario, ¿sí? Y aquí presento simplemente algunas de las fotografías de hongos que le permiten al nematodo alimentarse y así poder sobrevivir y reproducirse. El otro ejemplo de nematodo micófago pertenece a la familia Paraphelenchidae. Este nematodo, un género importante de esta familia es el Paraphelenchus. Es un género que contiene pues, aproximadamente unas 15 especies. El más importante es el Paraphelenchus miselioptorus. Es un nematodo que es un factor limitante de producción de champiñones, sobre todo en Europa. Cuando se detecta, obviamente nosotros lo podemos mantener en el laboratorio a través de medios especiales con hongos, como Aspergillus, Botrytis, Fusarium, en fin. Y algunas de las características morfológicas de este género Paraphelenchus es que su glándula esofágica no está sobrepuesta al intestino, pero presenta también la misma característica de los Aphelenchidae, que es el metacorpus tan ancho como es el ancho del cuerpo. Después pasamos a los nematodos predadores, que son los nematodos que se alimentan de otro grupo de nematodos. Y aquí podemos observar una diversidad de géneros, ¿sí? Se caracterizan porque el estoma, ¿sí? Aquí está la boca, pero el estoma es amplio, y este estoma es esquitinoso, obviamente, y puede estar armado de uno o varios dientes. En este caso de Mononcus presenta un solo diente.
Sin embargo, en Preonculus ven el diente más una hilera de dientes pequeños que están en el lado ventral. Y así podemos apreciar que la forma y número de dientes que se encuentran en el estoma, nosotros podemos utilizar estas características para hacer la diagnosis de qué tipo de género se encuentra en X muestra que estemos a nosotros analizando. Y simplemente aquí les presento algunas de las fotografías que yo tuve la oportunidad de estar en mi oficina, y mi oficina tiene mi laboratorio, ahí un pequeño laboratorio, y estaba yo haciendo la observación de una muestra y me percaté que un monónquido del género Preonculus estaba en ese momento alimentándose de otro nemátodo. Entonces, como ven, estos nemátodos pues son muy agresivos, y cuando están cerca de pequeños organismos, como en este caso nematófago, se los comen. Bien, pasamos a otro grupo importante, que son los nemátodos entomopatógenos. Este grupo de nematos es muy importante. Yo los exhorto a ustedes porque esta línea de investigación de estudiar los nematodos entomopatógenos en realidad requiere en nuestro país mayor investigadores que trabajen en esta línea de trabajo. ¿Y por qué los exhorto? Porque miren, estos nematodos, como están asociados con una bacteria, son muy efectivos en la muerte de fases juveniles o inclusive algunos adultos de plagas, ¿sí? Como aquí en este caso vemos la gallina ciega, que es un coleóptero muy importante cuya larva es muy destructiva. Las termitas también. Y simplemente vean cuando la gran capacidad que tienen estos nematodos cuando parasitan estados larvarios de mariposas, ¿sí? Entonces, cuando la Galeria melona, en la que es una mariposa nocturna que pone sus huevos en los apiarios de las abejas, pues nosotros hemos aprendido que es muy susceptible cuando inoculamos nematodos entomopatógenos, y vean la gran cantidad, toda esta cosa blanca que ven son estados juveniles de estos nematodos. Y cuando se producen por grandes cantidades, obviamente se aplican como si fuera un insecticida. Y claro está que debemos que considerar que las aplicaciones de estos productos, de estos organismos, deben ser a horas donde ya no hay calor, y sobre todo en la tarde, ya a las 6, 7 de la noche, para que estos organismos, cuando están cerca del insecto que va a ser parasitado, pues no se resequen, tengan la oportunidad de parasitar estos organismos. Y aquí simplemente les estoy presentando algunas de las características de dos géneros muy importantes. Primero, Sternainema. ¿Sí? No vamos a hacer la descripción y características de esto morfológicas, porque no es el objetivo del curso. Pero sí vean que hay algunas características que tenemos que considerar, como la forma de las espículas, el número de incisuras laterales en el campo lateral, las características del macho, la posición de las papilas. En este caso es Sternainema. Y aquí tenemos el otro género muy importante, que es Heterorhabditis. Entonces, Heterorhabditis tiene también sus características muy peculiares y específicas. Principalmente, vean, el macho presenta una bursa y varias papilas que soportan esta bursa. Entonces, este género también es muy importante en su producción y en la aplicación en el campo para el control de plagas. Simplemente aquí vemos algunos de los aspectos importantes de los miembros de la familia Sternematidae, ¿sí? Su juvenil 3, que se le denomina Dauer larva, es el estadio infectivo y es el que sobrevive mucho en el suelo. Se encuentra
es una relación muy íntima con la bacteria Henorhabdus nematophila. Esta relación simbiótica, si la bacteria no tuviera el apoyo del nemátodo, esta bacteria no podría sobrevivir. Y así lo mismo el nemátodo. Si no tuviera esa asociación simbiótica con la bacteria, la Henorhabdus nematophila, pues el nemátodo moriría. Y vamos a verlo adelante el porqué. El género más importante de la familia Sternematides es Sterneinema y tiene muchas especies. Ahorita ya debe tener cerca de 50 especies. ¿Sí? Entre las más importantes es Carpocapse. Y aquí vemos simplemente algunas de las características de la región cefálica, donde están las papilas, su boca y las bacterias que están asociadas, esta bacteria asociada con esta especie. Después tenemos Heterorhabditi. Esta familia también cuenta con un género muy importante que es Heterorhabditis. Hay cerca de 21 especies reconocidas, entre las más importantes Heterorhabditis bacteriófora. ¿Sí? Y tiene como varios hospedantes. Entre ellos están las galerias, las papilas diabónicas, el leotis, en fin. Es la diferencia entre la bacteria que parasita a Sterneinema y la que está asociada con Heterorhabditis es que esta bacteria es fluorescente, por eso se llama Photorhabdus luminescens, ¿sí? Y vamos a ver también más adelante que vean que tiene que la penetración hacia su hospedante es a través de la perforación de la cutícula. Y en cambio, Sterneinema entra a través de las aberturas naturales del cuerpo. Y también podemos apreciar algunas de las características morfológicas de la región anterior de Heterorhabditis y vemos algunas diferencias importantes. Y aquí simplemente quisiera yo ver o señalarles que una de las formas para poder diferenciar si el insecto o larva está parasitado por Heterorhabditis o Sterneinema, simple y sencillamente uno de los aspectos que tenemos que ver es el color de la muerte de la larva. ¿Sí? Aquí vemos que es un color ocre. En la gallina ciega vemos que hay un color café claro y un color ladrillo. Simplemente este color nos indica que la larva de esta gallina ciega, color cafecito, es parasitada por Sterneinema. En cambio, esta otra larva que tiene el color ocre oscuro está parasitada por Heterorhabditis. Y una vez que el nemato está adentro, se reproduce en una gran cantidad que obviamente altera la vida de la larva y en consecuencia muere. Aquí simplemente vemos que Sterneinema y su bacteria Henorhabdus se encuentra en una especie de vesícula que está conectada con el tracto digestivo, y aquí vemos la gran cantidad de bacterias que tiene en esa vesícula el nemátodo. Y sin embargo, aquí podemos ver que Heterorhabditis tiene su bacteria, pero es fluorescente. Por eso se llama Photorhabdus. Bien, aquí les presento esta diapositiva donde podemos apreciar algunas diferencias importantes, tanto de Sterneinema como de Heterorhabditis. Y podemos decir desde la penetración. ¿Por dónde entran los nematos del género Sterneinema? Por la boca, por el ano, espiráculos. Y en cambio, en Heterorhabditis, ellos, como tienen un diente, rompen la cutícula y penetran la cutícula. O sea, esta actividad biológica es diferente en los dos. Después, una vez que ya están adentro, ¿cómo se reproducen? Bueno, en Sterneinema, la primera generación es sexual. O sea, hay hembras y machos. Sin embargo, en Heterorhabditis, la primera generación es hermafrodita. ¿Sí?
y posteriormente ya se hay diferenciación de hembras y machos y se pueden reproducir. Y después otra diferencia, como ya vimos, es la bacteria simbionte. Para Sternenema es Genorhabdus y para Heterorhabditis es Photorhabdus. Y por la inflorescencia, como ven aquí, vemos claramente que se trata de la bacteria Photorhabdus. Ahora, ¿cómo el nematodo libera la bacteria una vez que ya está dentro del insecto o de la larva? Bueno, en Sternenema la libera por defecación. Sin embargo, en Heterorhabditis las bacterias son liberadas por regurgitación, ¿sí? Son diferentes mecanismos para poder poner la bacteria en el celoma del insecto. Y entonces, una vez que la bacteria está en el celoma del insecto, causa el envenenamiento del líquido celomático del insecto, ¿sí? Esto se llama septicemia. Y claro está que ya en estas condiciones la larva infectada de insecto pues llega a morir. Y entonces es cuando empieza a descomponerse el tejido del insecto. En el caso de Sternenema, los tejidos tienen un aspecto acuoso. Sin embargo, en Heterorhabditis el aspecto es gomoso. Entonces, si ven este cambio de consistencia de los tejidos del insecto, le permiten al nemato ir alimentándose de esas descomposiciones de tejidos, ¿sí? Y gracias a que la bacteria degradó todos los tejidos, entonces el nemato puede alimentarse y puede reproducirse dentro del insecto. Y finalmente, como ya les señalé, el aspecto final del hospedante son colores ocres para Sternenema y colores rojizos en el caso de Heterorhabditis. Bien, aquí simplemente vemos parte de la infección, ¿sí? Entran y se reproducen dentro del insecto, ¿sí? Aquí van, la bacteria simbionte es liberada entre 24 y 72 horas. Después, obviamente, viene la reproducción. La primera Sternenema se reproduce sexualmente, pero en Heterorhabditis se produce por hermafroditismo, ¿sí? Finalmente, viene ya las generaciones, la segunda y tercera generación del insecto, y luego ya, cuando ya hay bastantes juveniles, ¿sí? Estos ya no caben en el cuerpo del insecto parasitado y se liberan. Y vuelve otra vez a iniciarse el ciclo. Ahora, si ustedes tuvieran interés de ver en X suelo si existen nematos ya sea Sternenema, Heterorhabditis, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues simple y sencillamente conseguir las galerias, larvas de galeria no infectadas, ponerlas en el suelo en una forma de trampitas que esté alrededor del suelo, y si los nematodos están ahí, entonces van a infectar a la galeria. Y dependiendo ya del color que vaya a tener al final, pues ustedes van a saber que en ese suelo donde pusieron sus trampitas con la Galeria melonella larva, pues pudieron captar esa población de Sternenema o Heterorhabditis, dependiendo del color. Y una vez que ya tienen eso, obviamente ya pueden ustedes pasar al laboratorio y hacer la propagación ya en una forma más controlada. Bien, ahora pasamos a otro grupo de nematodos entomopatógenos que corresponde a los mermítidos. En este caso estamos viendo a Mermis nigrescens. Es un nematodo bastante grande, 30 a 40 centímetros de largo. Parasita básicamente a los grillos o los tetigónidos, que son del orden Optoptera y familia Lacustide, como los chapulines. Su ciclo es muy largo. Esa es una de las grandes desventajas para poder utilizarlo para el control de este tipo de organismos, porque los ciclos son muy grandes, ¿sí? Una vez que el chapulín
se infectó comiendo los huevos el estado adulto pone en las hojas del pasto y el chapulín los come. Claro que los infecta, se muere el chapulín, salen los preadultos, y estos preadultos, para poder alcanzar el estado adulto, tienen que pasar 6 meses. Y una vez que ya los adultos están y se reproducen, entonces suben al pasto y pone la hembrita sus huevos. Y los chapulines ingieren los huevos. Y es como la forma en que se infectan este tipo de organismos. Aquí vemos otro ejemplo de otro nematodo mermítido perteneciente a Agamermis decaudata. Esta especie de Agamermis parasita también familias de Ortópteros, Lacustid, Tetigoni y también los grílidos, ¿sí? Y estos nematos, a diferencia de Mermis, los estados juveniles tienen un estilete, y estos estados suben a la superficie, sobre todo cuando hay humedad, cuando se establecen las lluvias, está creciendo el pastito, está el hospedante presente, y entonces cuando el nemato está cerca del hospedante, pues lo perfora y penetra. Y una vez que penetra el insecto, obviamente se desarrolla dentro del cuerpo del insecto. Y aquí podemos apreciar, pues, simplemente la gran cantidad de nematos que pueden tener los chapulines o grillos parasitados, ¿sí? Aquí vemos la gran cantidad y el tamaño, sobre todo. Claro está que un grillo o tetigónido parasitado de esta manera, pues no sobrevive. Entonces aquí podemos ver cómo invaden todo el cuerpo del grillo, y los preadultos son los que salen y van otra vez al suelo para alcanzar el estado adulto y poder reproducirse. Y aquí vemos otras fotografías de Mermis, ¿sí? Aquí está el chapulín aparentemente sano, pero ya ven que está parasitado y empiezan a salir los preadultos. El ciclo, vean, de 2 a 3 años, son ciclos bastante largos. Pero ya una vez que salen todos los preadultos, pues vean, ¿no? Qué gran cantidad. Estos preadultos se entierran en el suelo, y en el suelo deben de permanecer hasta por 6 meses para alcanzar el estado adulto. Y estos estados adultos, una vez que ya están listos, suben a la superficie, suben por las hojas de los pastitos, y las hembras empiezan a poner sus huevos dentro de, allí en las hojas. Allí ocurre la ovoposición. Y entonces la pregunta sería, bueno, ¿y cómo se pueden sostener? ¿El viento los puede tirar? Simplemente el movimiento de los chapulines cuando están comiendo los puede tirar los huevos. Pues no, estos huevos tienen ciertas características morfológicas, como es la presencia de estas ramificaciones que se llaman bici. En un principio, cuando la hembra de Mermis nigrescens pone o oposita los huevos en las hojas del pasto, estos bici son flácidos, pero conforme se van secando, son como los zarcillos de la vid, se enrollan dentro de las hojas, y simplemente están esperando que un chapulín los coma para poder seguir su ciclo de vida. Y adentro del huevo, pues ya están la fase juvenil lista para seguir su desarrollo dentro del cuerpo del insecto. Ahora pasamos a otro grupo de nematodos que son muy, muy importantes. Y también en México necesitamos gente joven que trabaje esta línea de investigación, porque hace mucha falta. Y se llama de Romanomermis culicivoras. ¿Cuál es la importancia de este nemato? Pues simplemente es un nematodo que parasita muchas especies de mosquitos. Y ustedes saben bien que en nuestro país, en las partes tropicales, hay abundancia de mosquitos.
con una capacidad de transmitir muchas enfermedades como paludismo y algunas otras enfermedades virales. Y entonces, aquí la importancia de estudiar Romanomeres culisvíboras es conocer bien su ciclo, ¿sí? Es acuático y cuando los preadultos salen del cuerpo de la larva del mosquito, estos se tardan una semana para alcanzar el estado adulto. Hay reproducción sexual y gran cantidad de huevos ponen. Por lo tanto, estos huevos cuando eclosionan, las larvitas, cosa importante es que tienen el mismo hábito de ir a subir y permanecer en la superficie del agua donde viven, ya sea estanques, ya sea lagunas, tiene que ser agua tranquila, no corriente, porque si no se llevarían los nematos. Y entonces el insecto, o sea, la larva mosquito, también sube a la superficie. ¿A qué sube? A respirar. Y cuando está respirando y está en contacto la larva de Romanomeres culisvíboras, pues tiene la oportunidad de penetrar a través de la cutícula. Y una vez que penetra, empieza a ver los cambios de desarrollo embrionario hasta formar los preadultos. Y vean aquí una fotografía, esta pertenece al doctor Harry Kaya, un excelente profesor que se dedicó por muchos años al estudio de este tipo de nematodos. Y vean ya los preadultos que están en el cefalotórax de las larvas del mosquito. Claro que estas larvas de mosquito ya parasitadas no tienen capacidad de vivir. Inmediatamente se van a morir y de esta manera hay un control biológico y un control de las poblaciones excesivas de larvas de mosquito. Entonces, el tener la oportunidad de cultivar a Romanomeres culisvíboras y luego ir a hacer las siembras de larvas a los lugares donde abundan estas larvas de mosquito, pues nosotros tenemos la oportunidad de manejar y reducir las poblaciones de mosquito en una forma muy, muy importante. Y aquí vemos simple y sencillamente cuando la larva preadulta sale de la larva del mosquito y en una semana puede alcanzar el estado adulto. Y ya en el agua, obviamente, hembras y machos, hay reproducción sexual. Pero en el laboratorio se puede tener en algunos como acuarios, donde uno va determinando y va viendo la fase de desarrollo del nematodo hasta que se tienen ya las larvas juveniles infectivas de Romanomeres y se colectan y entonces ya se pueden ir a sembrar a las lagunas donde están la abundancia de larvas de mosquito. Bien, ahora pasamos a otra de los organismos que también se encuentran en el suelo, interaccionando, porque ustedes saben muy bien que en el nicho ecológico del suelo hay muchas interacciones entre varios organismos y una de ellas son las bacterias. Afortunadamente hay una bacteria que se llama Bacteria penetrans. Es una bacteria endoparásita que solamente no es móvil, pero sí se adhiere a la pared cuticular del nemátodo. ¿Sí? Son resistentes a la desecación y al calor y tal vez algunos compuestos químicos. Es un parásito obligado. Hasta el momento no se ha podido cultivar, pero en una forma natural existen. Tiene una amplia gama de hospedantes de varios tipos de nematos, ¿sí? Como los melogines, los heterodera, en fin, Tilenculus semipenetras, que más adelante les voy a enseñar algunas fotos que tomé. Los estados juveniles adultos son susceptibles y no hay muchas especies. Se conocen básicamente pues dos especies, la penetras y una especie que se llama Nishizawa, que es una especie que fue reportada en Japón, no descrita en Japón. Bueno, aquí tenemos a la bacteria, ¿sí? Ya en una toma de microscopio electrónico de barrido, adherida esta parte es la cutícula del nemato y esta es la bacteria. Una vez que esta bacteria se adhiere a la pared cuticular del nemátodo, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Bueno,
forma su tubo germinativo y empieza a liberar su material genético y a producir grandes cantidades de esporas dentro del cuerpo del nemato. Claro está que una gran cantidad de esporas hace una alteración muy importante, no solo a la morfología, sino a la fisiología del nemato, y llegan obviamente a matarlo. Y aquí les presento algunas de las fotografías de donde se detecta a la bacteria dentro del cuerpo del nemato. Y aquí vemos simplemente el ciclo. Cuando ya la hembra, supongamos Meloiogine, ya alcanzó el estado adulto, esta hembra ya no va a formar huevos, porque todo el sistema reproductor está totalmente degradado y destruido. Pero la bacteria crece en una gran cantidad de esporas, rompe la pared cuticular del nemato y salen los juveniles 2. Estos juveniles 2, cuando están en el suelo, las bacterias se adhieren a la pared cuticular de esta juvenil 2 y el nemato no pierde la capacidad de penetración, entra dentro de la raíz, sigue su desarrollo, pero obviamente ya la bacteria empieza a formar su tubo germinativo y empieza a formar la gran cantidad de esporas. Llega un momento que prácticamente coincide con el ciclo del nemátodo, que a los 20, 30 días que ella ya acabó su ciclo, y lo mismo el nemato, porque más o menos es el ciclo de unos 30 días, y de esta manera se propaga en una forma natural la bacteria en el campo. Y aquí lo que les puedo enseñar es una vez estaba yo analizando las muestras procedentes de cítricos, y uno de los nematos más importantes en el cultivo de los cítricos es Stileculus semipenetrans. Entonces, el nemato de los cítricos. Entonces, aquí yo vi un juvenil 2, ven el estilete, pero vean la gran cantidad de esporas. Los movimientos de este nemato eran muy lentos, no eran movimientos rápidos, eran semilentos, así como que estaba obviamente ya a punto de morir la larvita. Y obviamente la bacteria adherida, pues propagándose en la parte interna, ¿sí? Y este nemato, pues obviamente nunca alcanza el estado adulto en estas condiciones. Bueno, ¿cuáles son los factores involucrados en la eficiencia del parasitismo de Pausteria penetrans? Desde luego la cutícula. Sí, ¿y por qué la cutícula? Porque ustedes deben saber que los nematos parásitos de plantas presentan solamente dos estratos, epicutícula y la exocutícula. En cambio, los nematos adenoforeos como Dorilaimida, los Trichodoridae, los Mononchidae, esos presentan 4 estratos, epi, exo, meso y endocutícula. Entonces, las características del número de estratos que tiene la cutícula es importante. Por eso lo encontramos básicamente en nematos que tienen solamente las 2 capas, ¿sí? Y sobre todo los demás pares de plantas. Desde luego, el estado el estadio que se encuentra en el suelo y que está en contacto de la bacteria. Normalmente son los juveniles, pero también los adultos pueden llegar a estar infectados, como lo vemos aquí. En este caso parece ser que es un miembro de Telotilenquine, ¿sí? O sea, un Tilencorrincus, y aquí vean ustedes la gran cantidad de esporas pegadas. El estado nutricional de nemato también es muy importante. Algunos nematos que no han tenido la oportunidad de alimentarse bien, no tienen suficientes reservas en su tracto digestivo o en su hipodermis, entonces son muy susceptibles a que la bacteria se les adhiera fácilmente. También otro de los aspectos importantes que están relacionados con la capacidad de infección es los insumos agrícolas, como los fertilizantes, algunos compuestos químicos. Y obviamente la temperatura y el pH también son factores que intervienen
como factores de adherencia o no adherencia de este tipo de bacteria al nemátodo. Bien, ¿qué hace la bacteria en el nemátodo? Pues altera el metabolismo del nemátodo. Entonces ya no puede comer, la respiración es alterada, ¿sí? Hay daño mecánico, claro, hay destrucción de partes del tracto, sobre todo digestivo. No hay el desarrollo de gónadas, por lo tanto interviene en la reproducción, no hay formación de huevecillos y sobre todo pues el nemato ya en estas condiciones pues llega a morir. Y entonces simplemente en esta fotografía podemos ver a la bacteria, su tubo germinativo y la formación de esporas de esta bacteria dentro del cuerpo del. Bien, ahora pasamos a otro de los organismos que están también en el suelo y que intervienen mucho interactuando con los nematos. En este caso son los hongos. Estos hongos podemos calificarlos de dos tipos: los destructores de nematodos o los que parasitan los huevos, hembras y quistes, ¿sí? Y aquí simplemente vemos algunas fotografías de los nematodos destructores. El nemato, cuando está en ese nicho ecológico donde hay este tipo de hongos, pues claro está, son susceptibles y pueden ser, las hifas se le adhieren al nemato, y ahorita vamos a ver cómo se adhieren. Y los nematos el hongo que puede penetrar así en el adulto del nemato o los huevecillos, ¿sí? Y cuando un huevecillo está afectado, claro está que altera totalmente el desarrollo posembrionario del nemato y por lo tanto. Y aquí podemos ver algunas de las características de cómo estos hongos depredadores y atrapadores atrapan a los nematos a través de hifas adhesivas, redes de hifas adhesivas, nódulos que tienen pegol y inmediatamente cuando el nemato está en contacto con estos, inmediatamente se pegan estos nódulos a la cutícula y ya no se desprenden. Anillos constrictores, es interesantísimo porque estos anillos cuando se abren, el nemato puede entrar a través de la cavidad del anillo, y una vez que el hongo detecta que hay un nemato que está cruzando, inmediatamente se constriñe y de esta manera lo atrapa y ya no lo deja, ya no se abre, hasta que empieza a invadirlo el cuerpo y matar al nemato. Y también hay anillos no constrictores. Y el otro grupo es los endoparásitos. Estos simplemente son hongos que penetran en el interior del cuerpo del nemato. ¿Y cómo entran? Pues a través de las aberturas naturales, como es la boca, la vulva, el ano, la cloaca, anfibios, etc. Y aquí simplemente les enumero algunos de los hongos de este tipo. Aquí vean los hongos depredadores o atrapadores, formación de estructuras especializadas, ¿sí? ¿Y cuál es el proceso? Pues simple y sencillamente la infección se inicia por adherencia del nemato a la hifa. Después hay un establecimiento de enlaces de lectinas entre el nemato y el hongo. El hongo penetra el cuerpo del nemátodo y claro, ya adentro se desarrolla y destruye al nemátodo, ¿sí? Entonces, algunos de estos tipos de hongos viven en el suelo en una forma saprofítica, pero cuando está la fuente viva, son parásitos, entonces son saprófitos facultativos, ¿no? o parásitos facultativos más bien. Bien, aquí tenemos dentro de los hongos depredadores y atrapadores, pues algunos ejemplos: hifas adhesivas, anillos no constrictores, nódulos, redes adhesivas, anillos constrictores. Y aquí cuando el nemato ven que ya pasa a través del lumen del anillo, inmediatamente se cierra y de esa manera el nemato es atrapado e
posteriormente invadido por el hongo y consumido por el hongo. Dentro de los hongos endoparásitos, pues tenemos varios ejemplos de ellos. Está la catenaria, está la Arposporium, Drexmeria, en fin, son diferentes ejemplos de hongos endoparásitos que pueden atacar los estados juveniles y adultos de los nemátodos. Bien, aquí les presento simplemente algunos de los síntomas de nemátodos muy importantes en la agricultura, en nuestra agricultura, que es el nemato falso nodulador, como es Nacobus, que parasita básicamente al jitomate, al chile, al frijol, y tiene una gama muy grande de hospedantes. Para nosotros, el manejar las poblaciones de este nemato es importante. ¿Y cómo qué estrategia podemos ocupar para manejar esto? O el Meloiogine, que también es un formador de agallas y en cultivos de exportación y de consumo nacional, como es el jitomate y el chile y la calabaza, en fin, tiene una gama de hospedantes muy importantes. Entonces, uno de los recursos que nosotros utilizamos es precisamente utilizar hongos endoparásitos que nos permitan cultivarlos en grandes cantidades y poder incorporarlos al suelo. Pero no solamente los agregadores son susceptibles, también los nematos formadores de lesiones, como Rhadophilus en el cultivo de plátano, Pratylencus en una gran cantidad de cultivos, entre ellos importantes, pues está el trigo, está la papa, están muchos frutales, ¿sí? Y aquí vemos los daños que induce Rhadophilus similis, ¿sí? Que es la came de las plantas de plátano. Entonces, estos nemátodos, más los formadores de quistes, como es en el caso del nemátodo enquistador del maíz, punto derecha en maíz, nosotros podemos utilizar la estrategia de producir hongos que son parásitos de huevos, hembras y quistes. En este caso, uno de los más importantes es Physaelomyces lilacinus, que es un hongo endoparásito, pero que también ataca estados juveniles y adultos. Y Poconia chlamydospora, que es un honguito que ataca básicamente los huevos. Si nosotros tenemos la posibilidad de aislar del suelo este tipo de hongos y poderlos cultivar en el laboratorio, entonces tendríamos una herramienta más para manejar las poblaciones del campo. Y el hecho de producir estos hongos, pues podemos ver que son efectivos. Parasitan los huevos, ¿sí? Pero también parasitan los estados adultos. Y aquí vemos los dos ejemplos de dos hongos importantes, Poconia chlamydospora y Physaelomyces lilacinus. Tienen diferente forma de parasitismo, pero también son efectivos para el manejar las poblaciones. Y aquí simplemente les presento dos casos de dos cepas diferentes de Poconia chlamydospora. El hecho de decirle cepas, ustedes tienen que entender que a muchos aislamientos, uno puede ser de Zacatecas, uno puede ser de Chiapas o de Sinaloa, son hongos con diferentes hábitats, con diferentes factores ecológicos y por lo tanto tienen una variación en su agresividad y eficiencia en el parasitismo de nematos de importancia económica, ¿sí? Esta Poconia chlamydospora, una de las características importantes es que es un parásito facultativo. O sea, cuando no está cerca de los huevecillos, pues obviamente vive en una forma saprofítica, ¿sí? Y esto es una gran ventaja. Por eso cuando hemos tenido la oportunidad de hacer aislamientos, vemos efectivamente que el aislamiento, por ejemplo, que hicimos en Zacatecas, de cultivo de frijol, es muy diferente a algunos aislamientos que hemos hecho aquí en Texcoco, en ciertos invernaderos, donde la cepa, el hongo, tiene diferente capacidad de parasitismo. Y aquí les puedo yo mostrar
Por ejemplo, esta fotografía que ven es de una cepa africana que el doctor Brian Kerry aisló y vean, diluye el corion del huevo, ¿sí? Y en este caso hay otra cepa que no diluye el corion, pero sí penetra, o sea, tiene la capacidad de romper las capas del corion del huevo, entrar y parasitar al embrión que está allá adentro. Entonces, como ven, la actividad biológica de parasitismo de Poconia chlamydospora es variable. Por lo tanto, tenemos que hacer estudios más detallados y pruebas para poder nosotros seleccionar las mejores cepas que nos permitan manejarlas, reproducirlas y reducir las poblaciones de nematodos en el campo. Y aquí solamente les digo que hay dos variedades de Poconias, la Chlamydosporia y la Catenulata. Nosotros hemos encontrado la variedad Chlamydosporia. La variedad Catenulata la encontraron en Cuba, y muchos de los colegas cubanos actualmente reproducen la Poconia Chlamydosporia variedad Catenulata, y es la forma que ellos manejan las poblaciones de los agalladores, incorporando las esporas, las unidades formadoras de colonia. ¿Quiénes son? Chlamydosporias y conidios. Entonces, cuando se introducen en el suelo, pues obviamente estas unidades inmediatamente germinan y empiezan a buscar a los huevos o el estado adulto, en este caso huevecillos. Y aquí vemos, simplemente es una fotografía de una de las cepas que nosotros hemos aislado. Aquí están las clamidosporas, y aquí están los conidios, que son las unidades formadas de colonia. Esto es importante que nosotros determinemos la población que existe de esporas y clamidosporas, porque muchas veces nosotros hemos detectado que existen diferentes laboratorios pequeños que venden la Poconia chlamydosporia, pero como el agricultor no sabe cuál es la densidad o concentración de clamidosporas y conidios, pues simplemente los compra. Nosotros hemos determinado que una buena concentración de 4.4 por 10 a la 6 de clamidosporas es la población ideal para obtener una eficiencia o parasitismo de huevos de los nematodos, sobre todo del género Meloidogyne. Esta fotografía simplemente es para compartir con ustedes la experiencia que tuvimos cuando estuvimos asesorando a los agricultores de Culiacán, allá en Sinaloa. Vean los miles de plantas de jitomate, pero nosotros las inoculábamos a través de la aspersión. Entonces, esas plantitas ya tenían colonizada la Poconia chlamydosporia, la cepa efectiva que nosotros habíamos aislado, y de esta manera, cuando ya pasaban al campo, ya iban ciertamente protegidas estas plantitas. Y de esta manera nos ayudó a convencer a los agricultores que el método de control biológico a través de Poconia chlamydospora era un método efectivo. Y gracias a estos resultados que nosotros tuvimos, ellos adoptaron el uso de Poconia chlamydospora para manejar las poblaciones de Meloidogyne en el campo. Y aquí otra de las virtudes de las cepas es la capacidad de colonización de las raíces. Entonces ustedes aquí ven que el hongo, ya una vez que está en el suelo y se pone en contacto con las raíces de las plántulas de jitomate, inmediatamente lo empieza a colonizar. Y claro está que si hay huevos cerca, pues los huevos van a ser parasitados por el hongo. Y aquí vemos simplemente el resultado, ¿sí? Un huevecillo de Meloidogyne parasitado por una cepa de Poconia chlamydospora. Entonces, ya el huevecillo, que todavía no está en fase de embrión, sino está en la fase de segmentación, empieza a ser parasitado por el hongo,
y obviamente le impide el desarrollo ya del juvenil 1 y sobre todo del juvenil 2. Y de esta manera se reducen en una forma significativa las poblaciones de los agalladores. Pero claro está que esta es una metodología y quiero que les quede claro. Si nosotros integramos una o dos o tres estrategias de manejo, nosotros tendremos mejores resultados que utilizar solamente una estrategia. Bien, y aquí simplemente lo que les estoy diciendo. Si nosotros utilizamos la biofumigación, los agregados orgánicos de origen animal y vegetal, utilizamos la técnica de solarización, los acolchados, el uso del control biológico con hongos nematófagos, la resistencia genética y las prácticas de inocuidad cultural, nosotros tendremos mejores resultados. Y eso requiere de una preparación. Ustedes jóvenes tienen que reflexionar y tienen que aprovechar su estancia en el colegio para poder prepararse en una forma sólida y que sus conocimientos académicos les permitan desarrollarse como profesionales efectivos y que tengan la satisfacción de que cuando salen inmediatamente son contratados. ¿Por qué? Por el conocimiento que llevan. Así es que no pierdan la oportunidad de seguirse preparando, porque eso es muy, muy importante para su futuro. Y simplemente yo les doy las gracias por haberme escuchado y simplemente les deseo que sigan intensamente preparándose. Alcancen metas difíciles. ¿Qué me gustaría que los estudiantes de maestría o los de doctorado pensaran más allá? Ya terminaron sus grados, no quiere decir que ya llegaron a la meta, no, llegaron a una de las tantas metas. Ahora viene las salidas al extranjero para prepararse, para interactuar, para vincularse con investigadores extranjeros y que ustedes crezcan como profesionistas. Ese es mi mejor deseo y ojalá que lo logren.